Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Luis y hoy día vamos a ver otro testimonio y otro video tutorial acerca de la palabra de Dios sobre el arrebatamiento y la gran tribulación y el infierno, ¿no? Espero que puedas quedarte a escuchar todo el video, suscríbete a mi canal y para darle like a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Testimonio del quirófano al infierno y luego al cielo. Gracias doy a mi Señor por la oportunidad que me da de compartir con ustedes este testimonio, el cual me permitió experimentar por su infinita misericordia y amor, esperando que sea de bendición para todo el que lo oiga. La Biblia dice en Daniel 4:2: conviene que yo declare las señales y milagros que Dios el Altísimo ha hecho conmigo. Y si hoy estoy ante ustedes, testificando, es porque el mismo Señor me instó en hacerlo, ya que después de haber vivido esa experiencia sobrenatural, me quedé callada. No testifiqué lo que Él me había permitido ver y vivir. Y una noche tuve un sueño, que casi me muero del susto, que el Señor me dio. Él me dijo, con voz muy fuerte. Yo noté enseguida que él estaba molesto conmigo por el tono de voz. Yo había oído en otras oportunidades su voz y era diferente. Estaba molesto conmigo. Me dijo, eres mezquina y egoísta. Mis hermanos. Al oír yo su voz, un gran temor me invadió. Y no dije nada, pero yo temblaba. Y me volvió a repetir, eres mezquina y egoísta. Y con voz entrecortada, me atreví a preguntarle, ¿por qué, Señor? Y me regañó. Me dijo, ¿y aún me preguntas por qué? Yo quería que la tierra me tragase. ¿Quién puede estar delante de él en pie? Yo no soportaba su presencia. Era muy fuerte. Ni la cara podía levantar. Me dijo por tercera vez, eres mezquina y egoísta. Te he mostrado tantas cosas. Te llevé al infierno y al cielo. Te mostré la gran tribulación, el arrebatamiento de la iglesia. Y tienes todo eso callado. Lo has tenido en poco. Muchos quisieran haber experimentado y visto todo lo que yo te he mostrado. Millones se van a diario al infierno. Y tú estás callada. Con tu testimonio, muchos pudieran arrepentirse y salvarse. Te permití ir al infierno y luego al cielo, para que vayas y cuentes a mi pueblo y a todo el que te oiga, que todo esto es real, que existe y tú te lo tienes callado. Eres mezquina y egoísta, me repitió. Yo me desperté, con taquicardia y temblando. Estaba muy asustada. Me tiré al piso llorando y pidiéndole perdón al Señor, que por favor me diera otra oportunidad. Por eso estoy aquí compartiéndoles a todos ustedes esta experiencia sobrenatural que el Señor me permitió vivir. Yo tuve un problema de salud, un sangramiento anormal, hasta convertirse en una hemorragia. Fui al hospital de Carúpano. Yo vivía en ese momento allá y trabajaba en ese hospital. Yo soy enfermera. El médico decide que tiene que operarme urgente. ¿Por qué no sabían el origen del sangramiento? Al yo oír quirófano, se apoderó de mí un temor tremendo. No sé, era como que presentía lo que estaba por acontecerme. Les decía, no vayan a dejarme morir. Yo tengo un hijo. Y al entrar al quirófano, yo empecé a llorar. Y les decía a los médicos, anestesiólogos y enfermeras, que no me dejaran morir. No sé qué tiempo pasó, que ya me habían dormido. Y empezó mi experiencia con la muerte. Caí en paro. Me contó luego mi familia, que le dijeron que yo estaba muy mal, que no había muchas posibilidades que yo viviese.
y en ese momento yo estaba sin signos vitales. Estaba en paro cardiorrespiratorio. Me había muerto. Mi alma salió de mi cuerpo y se colocó en el techo, encima de mi cuerpo, inerte y sin vida, y de todo el personal que estaba en quirófano. Yo podía mirar cómo los médicos luchaban por resucitarme con masajes cardíacos. Luego mi alma salió del quirófano y caminé por el pasillo, como 2 metros, y caí en un vacío. Era semejante a un túnel, pero era hacia abajo. Era angosto, y mientras yo iba descendiendo por el túnel, pegada de las paredes del mismo era oscuro, terriblemente oscuro. Luego caí en un vacío, más grande pero más oscuro. Eran tinieblas terribles, muy densa la oscuridad. Había allí unas figuras con vida. Eran semejantes a animales. Hoy entiendo. Son demonios. Había de diferentes tamaños y aspectos. Eran muy feos. Y apenas yo caí en ese sitio de oscuridad abismante, esos demonios me empezaron a torturar. Usaban como unos garfios para torturarme. Cuando yo llegué a ese sitio, fue terrible para mí. Quería salir de allí. No había tranquilidad. No dejaban de atormentarme. Esos bichos no me dejaban en paz. Yo estaba aterrada por todo eso. ¿Y saben de qué me acordé en ese momento? Que por donde yo vivía, a un lado, había un sitio abierto, donde unos hermanos que hacían campañas evangelistas que yo oía, pero a veces me fastidiaban y decía, esos evangélicos sí son fastidiosos. Pero estando en ese lugar terrible, me acordé y dije, esto es el infierno. Lo que predicaban los evangélicos es verdad. Existe. Y yo estaba desesperada en ese lugar de tormento. Y dije, yo quiero salir de aquí. ¿Y ahora cómo hago? Y recordé algo. Y dije en voz alta, ellos predicaban que hay un infierno. Y lo hay. Pero también predicaban que hay un Dios y un cielo. Y debe ser verdad. Y dije, Dios, si es verdad que existes, por favor, sácame de aquí. Yo no quiero estar aquí. Y qué bueno es Dios. Apenas yo pronuncié esas palabras, apareció, en esas tinieblas inmensas, un pequeño botón de luz, como de 1 centímetro de tamaño, a lo lejos. Y yo pensé, si logro llegar a esa luz, yo salgo de aquí. Pero los demonios no me dejaban acercarme a esa luz. Ellos se interponían y me atormentaban. No dejaban en ningún momento de torturarme. Pero yo me di cuenta de que ellos no pisaban el suelo. Y pensé, si yo me acuesto en el suelo, no me alcanzarán. Y entonces me tiré en el suelo y empecé a arrastrarme, como los militares. Y aún así desde arriba, ellos, con sus garfios, intentaban interrumpirme el paso. Yo luchaba fuertemente con ellos, para llegar hasta la luz, que había aparecido a lo lejos. A medida que yo lograba avanzar, a pesar de la oposición que los demonios me hacían, esa luz iba creciendo. ¿Qué tiempo pasó? No lo sé. Pero a mí me pareció una eternidad, ya que me costaba avanzar, por la oposición que los demonios me hacían. Cuando vi que la luz creció del tamaño de una pelota de fútbol, dije, por allí me debe caber la cabeza. Y me levanté del suelo, casi de un salto, con un impulso fuerte, por la resistencia que ellos me hacían. Me paré y empujé mi cabeza por ese orificio, y salí a otro lugar. Al llegar a ese sitio, ¡guau! ¡Gloria a Dios! ¡Qué sorpresa tan linda! Yo exclamé con una expresión de sorpresa. Alegría, llegué al cielo. También es real.
No hay palabras humanas, la cual pueda describir tanta paz, tanta tranquilidad, qué sensación de gozo, de alegría, tantas emociones lindas, encontradas. Yo no quería salir de ese lugar, tan inmensamente lindo, tanta quietud. Enseguida me rodearon unos niños pequeños, como de 4 a 5 años. Eran unos angelitos. Yo los vi. Tenían alas. Ellos me sonreían. Eran preciosos. Muy lindos, querían entretenerme. El Señor los puso para que no me dejaran salir de ese círculo en el cual me habían rodeado. El Señor sabía que yo quería ir más allá. Quería explorar tanta belleza que había en ese lugar. Yo daba vueltas en círculo y miraba a lo lejos. Todo era hermoso allí. No hay palabras para describir tanta belleza en el cielo. Yo no quería volver a la tierra, al quirófano, donde estaba mi cuerpo. Yo quería quedarme allá. Al rato sentí que alguien se me acercó. No podía verlo, pero sentía su presencia. Colocó su mano en mi cabeza. Esa mano era grande, y a su vez era tan suave, como algodón, y me habló. Fue la primera vez que oí esa voz. Cuando él me habló fue tremendo. Todo se estremeció. Su voz era como trueno, pero a la vez dulce. Es muy especial. Retumbaba, pero dulce. Era como melodía a mis oídos. Me dijo, vuelve. Aún no es tu tiempo. Y casi tiene que hacerme a fuerza para que yo volviera al quirófano. No quería regresar, y menos cuando escuché su voz. Esa voz me enamoró. Yo quería quedarme en el cielo, pero no podía quedarme. ¿Saben por qué? Yo no había reconocido al Señor Jesús como mi Salvador. La Biblia dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Tuve que venirme. Empecé a descender a la tierra por un túnel de luz, y llegué al pasillo del hospital, en el lugar donde me fui, hacia abajo, al infierno. Caminé a las puertas del quirófano. Entré. Vi a los médicos luchando por resucitarme. Vi mi cuerpo en la camilla, sin signos vitales, muerto. Entonces mi espíritu, alma, se posó arriba, en el techo del quirófano de nuevo, y sobre lo que estaba en ese lugar. Luego bajé porque el Señor me dijo, entra en tu cuerpo. Y no puedo explicar cómo sucedió ese fenómeno. Solo puedo decirles que fue algo sobrenatural. Volví a mi cuerpo. Me metí por la cabeza. Quizás algún día ese misterio lo podamos entender cuando estemos con papá por la eternidad. El Señor, en su inmensa misericordia, también me mostró la gran tribulación y el arrebatamiento, o lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Él no viene a buscar la estructura física de una congregación, lo que solemos decir, las 4 paredes. No. Él viene. Es por los que creyeron en su mensaje, su santa y bendita palabra, las sagradas escrituras, el evangelio de salvación, que aún es predicado por hombres, mujeres y ancianos, los cuales son su instrumento escogido para anunciar su palabra. El Señor me permitió ver algunas cosas que van a suceder después que Él se lleve a su pueblo escogido, esos que creyeron el mensaje de la salvación. Yo estaba sentada, compartiendo con mi hermana mayor, y Él me habló. Yo no le miraba, pero le oía. Yo sabía que era Él. ¿Por qué me dijo así? Ven y ve lo que te voy a mostrar. Yo no conocía nada de la Biblia, porque nunca la había leído. No era cristiana, pero Él, en su infinita misericordia, se me reveló.
Porque, como dice la Biblia, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Él no quiere la muerte del que muere. Ezequiel 18:32. Pero Él no nos forza. Él es un caballero. Y nos dio libre albedrío. Nosotros podemos escoger. Él me dijo, ven y ve. Y me llevó a un sitio. Hoy entiendo. Fue en el espíritu. Porque yo miraba desde arriba a la tierra. Y mis ojos miraron a una multitud de personas, que no lograba contarlas, porque eran muchas. Imagínense la avenida más grande de Caracas, a todo lo largo y ancho. Mucha gente caminaba, y era como que salían de una orilla de playa, porque veía arena, y en medio de esa multitud, una imagen muy grande. Esa imagen se semejaba a un Buda, y era como de bronce. Y la gente iba como en una procesión. O sea, adoraban esa imagen. Y yo le dije, vean la misericordia de Dios, que siendo yo pecadora, Él hablaba conmigo. No lo veía, pero andaba a mi lado. ¿Por qué me hablaba? Yo le pregunté, Señor, ¿qué es esto? Él me respondió, esta es la gran tribulación. No sabía lo que él me decía. No había oído hablar de eso. Yo era inconversa, y él, con mucha paz y paciencia, me explicó desde el principio, desde que envió a su único hijo a morir en la cruz del Calvario, en una cruel muerte, por usted, por mí, y que después de su ascenso, el Señor Jesús dejó a sus discípulos encargados con la gran misión. Mateo 28, 18, 20. Id y predicad. Y muchos no creyeron el mensaje de salvación, y por eso se quedaron. Y yo le dije, Señor, ¿tantos se quedaron? Él me respondió, con voz muy triste y pausada. Recuerdo que él me dijo, tantos. Luego me llevó a otro lugar, y me volvió a decir, ven y ve. Desde arriba miré a unas personas, que estaban amarrados por las manos con cadenas, hombres y mujeres, y daban vuelta alrededor de un tronco de madera alto, y estaban unos encapuchados, con látigos en sus manos, y le daban latigazos a los que estaban amarrados. Y le volví a preguntar, Señor, ¿quiénes son esos que están torturando? Él me respondió, estos son cristianos, que se quedaron. Y aunque yo no entendía todo aquello, me sorprendí, y le dije, ¿cómo es eso, Señor? ¿Que se quedaron? Él me respondió de nuevo, se quedaron, porque no eran cristianos fieles y auténticos. Vivían el Evangelio, de acuerdo a sus propias conveniencias. Liviano. Un evangelio sin compromiso, a su manera, de doble ánimo. Aparentan ante la gente cara de piedad. Y recuerdo que lo dije, ay, Señor, ¿y ahora qué va a pasar con ellos? Y me dijo, ellos tienen una segunda oportunidad. Y le pregunté, ¿cuál, Señor? Y me dijo, a ellos le van a torturar en gran manera, y les van a obligar a maldecir mi nombre, y les van a colocar un sello, si ellos soportan, y no maldicen mi nombre, y no se dejan sellar, aunque maten su cuerpo, su alma no morirá, su alma será salva. Pero él dijo con tristeza, pero muchos no van a soportar, muchos me van a negar, y maldecir, y se dejarán sellar, no podrán resistir tanta tortura. Luego me sacó de allí, y me llevó a otro lugar, y volvió a decirme, ven y ve. Era una habitación parecida, donde se hacen los juicios, en los tribunales de la tierra. Había como especies de bancos alrededor de ese recinto, pegado a las paredes y en esos yo vi hombres muy bien vestidos,
hasta con palto y corbata, y mujeres también muy bien vestidas, pero pocas. Eran más hombres que mujeres. Y volví a preguntar, Señor, ¿quiénes son estos? Y me respondió, para asombro mío, estos son pastores, que se quedaron. ¡Qué tremenda fue esa respuesta! Fue tanta mi sorpresa y asombro, que le dije de nuevo, Señor, ¿cómo va a ser eso posible? Si estos son pastores, los cuales usted encargó y comisionó, para que llevarán el mensaje de salvación, se hayan quedado. Yo no entiendo. Y me dijo, ya no con voz de tristeza, sino con un tono fuerte, casi aireado. Dijo, se quedaron. Primero, porque no predicaban la palabra, como estaba escrita, sino que la acomodaban a su conveniencia, e interpretaban, según como ellos deseaban. Adulteraron las escrituras. Segundo, se quedaron, porque no exhortaban el pecado. Ellos miraban cómo pecaba la iglesia, y no corregían. Por causa de ellos se quedaron muchos. ¿Por qué no corregían el pecado? Tercero, se quedaron, porque comercializaban con mi palabra. Predicaban por dinero. Pervirtieron el significado del mensaje de salvación. Y para estos no hubo oportunidad, porque la Biblia dice, al que más se le da, más se le exige. Me mostró también cómo iba a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Es como dicen las sagradas escrituras, en un abrir y cerrar de ojos. Había un grupo de hermanos reunidos. Es como si fuera una vigilia. Y yo también estaba. Y de pronto, empecé a oír un ruido, semejante a un silbido, pero no un silbido completo. Era como ruido de viento suave. Y con el sonido, se iban desapareciendo personas. Y yo iba quedando sola. Y entró un temor en mí. Miraba para los lados, y no los veía. Miré para arriba, hacia el cielo, y dije, yo también quiero subir. No conocía a Jesús. Y oí una voz que me dijo, sin el Espíritu Santo, nadie puede subir. Y en medio de mi ignorancia, le dije, mándamelo, pues. Qué tremendo. Me permitió subir, pero solo llegué al primer cielo. Era solo nubes. Allí veía una enorme puerta de madera, una madera tan linda, y con unos tallados perfectos y hermosos. La puerta tenía forma de arco. Yo me acerqué, y cuando ya iba llegando, me cerraron la puerta, y me arrodillé a llorar. ¿Por qué no me permitieron entrar? ¿Saben por qué? Porque yo no había confesado al Señor Jesús como mi Salvador. Por eso no pude entrar. La Biblia dice que si confesaras con tu boca y creyeres en tu corazón serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Hoy estoy ante ustedes, testificando que Dios me levantó de entre los muertos. Soy un milagro vivo, y puedo decirlo con base. El infierno es real, que sí existe. A mí nadie me lo contó. Yo no lo vi en película, ni por televisión. No lo leí en un libro. El infierno es real. Yo estuve allí, en ese lugar tan terrible, donde no hay un momento de tranquilidad, ni paz. Y por pura misericordia, el Señor me sacó de ese espantoso lugar de tormento. Pero hay algo mucho más importante. También el cielo es real. Existe. Yo estuve allí. Nadie me lo contó. Y qué lindo es. Cuánta paz hay allá. Anhelen estar allí. Escapen por sus vidas. Amigo que me oyes. El infierno es un lugar de tormento eterno. Allá los demonios no se cansan de torturar a uno. Yo lo vi. Ruego al Altísimo
Que este testimonio sea de bendición a cada vida que lo oiga o lea.